Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola, ¿cómo están a todos? Aquí estamos en el podcast Nexo. Yo soy David Roberts, el anfitrión de hoy, y estoy con el pastor Helmut Bachmann. Helmut, muchas gracias por venir acá para grabar un episodio del podcast. Hola David, gracias por la oportunidad de poder compartir y acompañarlos en este espacio, esta iniciativa que es de gran bendición, entiendo. Bueno, una bendición para nosotros. Gracias por aceptar la invitación y bueno, para presentarte a los oyentes y la audiencia, vos sos el pastor de la iglesia menonita de la costa. Uh-huh. Y también una persona que sirve aquí en el seminario como profesor de algunas materias, específicamente la materia de resolución de conflictos. Exacto, sí. Y te invitamos con esa idea de hablar de ese tema tan importante y también tan complejo de resolución de conflictos en la iglesia, en nuestras relaciones. Un problema sabemos que está en todos lados, uh-huh. Pero en muchos casos no vemos una resolución, no vemos una reconciliación. Entonces estás enseñando esa materia y también una parte de la comisión directiva aquí en el seminario. Entonces, con muchas actividades. Sí, es un privilegio ser parte del seminario. Soy de alguna forma también egresado de aquí, entonces me siento como parte de la casa. ¿Hace cuántos años? Y eso fue como 2009, 2011, creo que en ese ciclo más o menos. Inclusive fuimos anfitriones allí en la iglesia de un ciclo del seminario cuando las clases eran exclusivamente presenciales, ¿verdad? Ok, entonces, buenísimo. Sí, eso fue una muy linda experiencia. Y bueno, un privilegio poder compartir y realmente agradezco la visión del seminario de incluir esta materia, esta temática en la carrera de liderazgo cristiano, porque entiendo que es de vital importancia que aprendamos la visión bíblica de cómo abordar y cómo vivir. Cierto. Y vamos a entrar en ese tema tan importante enseguida. Pero antes de llegar a hablar más en profundidad, uh-huh. Helmut, ¿podrías presentarte un poco más, presentarte a la audiencia? En tus palabras, ¿quién es Helmut? Bueno, soy hijo de inmigrantes uh-huh. Alemanes que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Okay. En primer lugar hijo, después esposo, uh-huh. Casado con Fanny hace más de 38 años. Ok, felicidades. Gracias. Y Dios nos regaló 3 hijos uh-huh. y hoy 2 yernos, nuera y yerno y 4 nietos. Okay. Entonces ya la familia se va agrandando. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Qué bueno, sí. Entonces imagino que se llena la agenda con trabajo, ministerio y también actividades familiares. Es así. Si bien aquí localmente hay un nieto, 3 viven en Alemania, okay. Pero gracias a Dios nos visitan muy frecuentemente, entonces es una oportunidad siempre de pasar tiempo especial con ellos. Qué bueno. Y espero que en tu familia no hayan tenido tantos conflictos para resolver. Bueno, es una oportunidad que nosotros tenemos al aprender cómo reaccionar, uh-huh. comenzar a incorporarlo en primer lugar en nuestras propias vidas. Sí. Y bueno, ese es el desafío, ¿no? Sí. Bueno, si puedo hacer una pregunta más, una pregunta personal. ¿Cómo llegaste a conocer a Cristo? ¿Cómo llegaste a la fe cristiana? Bueno, yo crecí en una colonia de inmigrantes, uh-huh. Básicamente en una familia de fe, una familia cristiana. Ellos trajeron la fe a este país también. Y
La conversión, el llegar a conocer a Cristo fue un proceso. Diría que tuvo reiteradas o diferentes etapas, pero sí en los grupos de jóvenes, en los grupos de adolescentes y jóvenes. Fui bautizado a los 15 años y bueno, y de ahí en adelante también Cristo fue formando en mí algo que yo todavía no sabía, que algún día quería de repente usarlo y usarlo ya con tiempo completo. Por eso digo que fue un proceso. Sí. Me identifico con eso. Creo que muchos pueden identificarse. Sí, entonces, hice una carrera secular, estudié electrónica, trabajé como ingeniero durante más de 30 años, más de 33 años en una empresa. Mucho tiempo. Y con la oportunidad de una empresa con base en Estados Unidos, entonces muchas oportunidades de muchos viajes y de eso después quiero compartir algo un poquito. Pero, sí. Buenísimo, esperamos eso. Entonces, ¿cómo llegaste a estudiar sobre la resolución de conflictos? Contanos un poco de cómo entraste en esa temática, si fue por algunas situaciones personales o por interés. Bueno, en realidad los conflictos existen, son parte de nuestras vidas. Hasta que me tocó abordar o digamos ser de alguna forma vivir junto a un conflicto de mayores proporciones, del cual yo tenía la expectativa siempre de no ser parte del problema, sino parte de la solución. Claro. Todos lo queremos ser. Sí, queremos ser. No sé qué tan bien eso fue, pero lo cierto es que llegó un momento que yo entendía que ya no se me habían agotado todos los recursos. Y estaba como decir, bueno, hasta aquí llegué con este tema, ¿verdad? Sí. Y fue allí donde conocí un misionero americano también. Él estaba aquí en el país desde hace un tiempo y su tarea era supervisar a muchos misioneros que estaban alrededor del mundo. Y él conocía esta organización de Peacemaker Ministries, en aquel momento se llamaba así, hoy cambió de nombre. Pero él me introdujo a esa temática y en una charla que tuve oportunidad casualmente de asistir de unos 45 minutos, Dios me habló de decir, bueno, ves esto y aquí es donde esto recién comienza. Eso fue allá en el año 2009 más o menos. Hace muchos años, 16 años atrás. Sí. Pero como en ese momento te diste cuenta que Dios te estaba dando algunas herramientas. Sí, o sea, me empecé esta persona fue mi mentor, digamos, en ese inicio, pero ya con algunos libros, con algún material y todo lo demás era poder asistir allí en Estados Unidos a poder prepararme. Sí. Y en aquel momento surgieron unos viajes por la empresa que yo tenía que hacer para tomar algunos entrenamientos. Y Dios organizó de alguna forma de que pudiera conectar un entrenamiento en esta materia de resolución de conflictos junto con lo que hacía por la parte empresarial, digamos, o por la parte formal. Profesional, sí. Excelente. Entonces fue una experiencia personal donde no encontrabas una solución. Exacto. Te dejó abierto para buscar algo para ayudarte. Ahí en algún momento llegó una respuesta de parte de Dios. Exactamente. Y a partir de allí no es que a partir de allí se resolvieran las cosas. No sucede así. No sucede así. No hay una pastilla mágica. Por eso pienso que fue como un proceso de Dios, en donde aprendí a aplicar esos conocimientos en mi vida y soy el principal beneficiario. Espero que por la gracia de Dios muchos otros hayan, a lo largo de los años donde he tenido oportunidad de compartirlo, hayan podido aplicarlo también. Sí. Pero digamos, personalmente me siento afortunado y bendecido
de haberlo aprendido. Excelente. Entonces, ¿no estás de acuerdo con ese dicho famoso, hacer lo que digo, no lo que hago? No, trato de, o sea, siempre hay un gap porque somos humanos. Seguro. Pero también veo que cuando me doy cuenta, cuando nos damos cuenta, nace esa oportunidad que aprendí que los conflictos en sí acarrean o traen, la oportunidad de hacer lo correcto. Claro. Frente a Dios. Sí. Y no lo que necesariamente dicte mi emoción o el corazón. ¿sí? Sí. Y es a partir de allí que decimos que el conflicto es una oportunidad de glorificar a Dios, de servir a otras personas, porque el conflicto muchas veces es entre personas. Entonces, de la forma que yo voy a estar reaccionando frente a esas personas, puedo estar sembrando algo diferente en ellos. Seguro. Y es una forma de servirles. Y mientras hago eso, tengo la oportunidad de crecer según la imagen y estatura de Cristo. Bueno, me parece excelente. Y escuchándote, me parece que es una cuestión, tiene que ver mucho con la fe, esa fe y confianza que Dios va a obrar a través de la forma correcta. Y entonces no tenemos que reaccionar como los impulsos, sino podemos reaccionar conforme a la sabiduría de Dios y su guía, que es otra cosa. Y comencé hoy, cuando tú me decías de que me presentara, conscientemente dije, soy hijo, porque quiero ser hijo o soy hijo de Dios. Seguro. Y la Biblia, Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Excelente. Entonces me motiva mucho esa parte. Y creo que esa oportunidad de dar un testimonio de la forma en la que reaccionamos, porque como cristianos debemos entender que somos las personas más perdonadas del mundo. Cierto. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿somos también entonces los que más perdonamos? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta y la estamos dejo. reflejando Y esa lo que es hemos recibido. la brecha de que no seamos meros receptores, sino canales Exacto. a través de quienes fluya ese perdón recibido. Y en esa perspectiva y con esa fe y ese poder de Dios y del Espíritu Santo morando en nosotros es que podemos perdonar a otros también, ¿no? Entonces, excelente. Yo iba a preguntar por la importancia de esta temática, pero creo que ya estás respondiendo esa pregunta que es tan importante para nosotros como cristianos, como hijos y hijas de Dios. En cuanto a lo que has estudiado y lo que enseñas sobre la resolución de conflictos, ¿hay un texto bíblico principal que utilizas para enseñar o hay muchos? Sí, hay muchos, evidentemente. Creo que el texto central quizás que habla de esa progresión o de donde Jesús enseña cómo se dan diferentes pasos a veces o cómo a veces por la dureza de nuestros corazones es necesario dar diferentes pasos. Entonces Mateo 18, 15 al 18 son como los versículos claves, Sí. aunque hay muchos otros. En el mismo Sermón del Monte él dice, si tienes un conflicto con tu hermano, deja la ofrenda, ve y reconcíliate, y luego Sí. como diciendo, dando a entender, es más importante la obediencia y la relación horizontal antes de la adoración, porque la ofrenda es parte de la adoración, ¿verdad? Sí, como nos da orden en cuanto a esas cosas, en cuanto a las prioridades. Exactamente. Y si está como una enseñanza bíblica, es porque precisamos esa enseñanza. Pero naturalmente no reaccionamos así. No, yo no. Entonces, sin Dios no. Entonces, si tomáramos, o sea, básicamente tenemos dos tipos de reacciones que nos nacen naturalmente, Okay. Que es una reacción de escapar de los conflictos, Sí, o sea, a nadie nos gusta, sí. pero la otra reacción contrapuesta de alguna forma puede ser la de usar una situación de conflicto con otra persona para
ganar esa disputa y mostrar mi fortaleza o que yo tengo razón. Ujú. ¿Sí? Decimos que o atacamos, atacamos a la contraparte, Ujú. en donde sobrevaloramos el resultado personal, o sea, quiero ganar la disputa, Sí. en lugar de preservar una relación. Mm. Y en el otro estoy más interesado en escapar Sí. que en resolver. Sí. ¿Sí? Ambas cosas son negativas. Ujú. Ninguna de ellas resuelve, digamos, esa disputa. Y ahí es donde la Biblia entra y nos da diferentes oportunidades. Ujú. Si lo viéramos como en un semicírculo o en una media torta, por Sí. decirlo de una forma, Ujú. podríamos dividirlo como en 3 partes. Ok. Si tomamos los 180 grados del semicírculo, Ok, digamos, para bien, aquellos bien. que son Visuales. visuales o Sí. geometría. Te sigo, te sigo. Sí, 45 grados, Ujú. reacciones de escape. Ok, bien. Del otro lado, del 135 hasta el 180, o sea, de los otros 45, Sí. reacciones de ataque. Ok, ¿Sí? sí. Y tenemos ejemplos bíblicos para ambas situaciones. Seguro, sí. ¿Sí? Sí. O sea, Abraham, cuando Sara se acerca para decirle tengo un conflicto con Agar, Ujú. él dice, haz como te parezca. O sea, él Sí, estaba sí. ignorando. Sí. Agar, ante la crisis de esa situación, decide huir al desierto. Ujú. ¿Sí? Tenemos negación, huida, Sí. y la otra reacción es ya la extrema que hace Saúl cuando en 1 Samuel 31 él decide arrojarse sobre su espada y quitarse la vida. Sí. Tristemente, hoy vemos muchas reacciones en nuestro país Sí. tomando ese extremo, digamos, la decisión Ujú. por ese extremo. Claro. En el otro caso tenemos agresiones verbales. Ujú. Sí. Estamos hablando de agresión, Sí. llevar las personas ante un juez, Ujú. denunciarlas, litigio. Sí. Pero también tenemos el asesinato como aquella forma de callar esa voz. Seguro. Bíblicamente Sí. tenemos la historia de Esteban, cuando ya no pudieron en contra de su verdad ir en contra, lo terminaron asesinando. Hace unas semanas atrás todos fuimos, de alguna forma, tomamos conocimiento de esa situación de Charlie Kirk, Sí. que él, digamos, trataba aparte de quizás algún contexto político, pero él trataba de pronunciar la verdad en esas universidades. Sí, y era una persona abierta al diálogo, aún con las personas que estaban en contra de él. Sí. Entonces, tristemente, los dos extremos terminan mal, terminan Sí. en la muerte. Pero en el medio tenemos 90 grados, Ujú. donde tenemos reacciones de paz, Sí. donde la Biblia tiene algo que decir. Ujú. Jesús instruyó a sus discípulos de cómo reaccionar frente a situaciones de conflicto. Y ahí vamos entre pasar por alto una ofensa, que todos lo hacemos a diario, que tiene mucho que ver con el perdón. Sí. Tenemos la temática de la reconciliación, que es buscar el diálogo con la otra persona cuando ya no puedo pasar por alto. El siguiente paso es voy con el hermano y te dice si caes a cuenta con tu hermano, habrás ganado a tu hermano, dice ahí en Mateo 18, ¿verdad? Sí. Entonces es ir, y ahí hay todo un estudio de cómo llevar adelante ese diálogo. No es en una forma acusativa, sino ir en forma humilde. Gálatas 6:1 dice, tú que eres espiritual, ve y restaura a tu hermano de una forma humilde, ¿verdad? Sí. Entonces, es poner en escena nuestra espiritualidad, es poner en escena lo que Dios ha hecho en nosotros y poder hablar con ellos. Y esa es la reconciliación, en donde también nosotros debemos reconocer cuáles son nuestros aportes al conflicto. Porque Jesús dijo, saca la viga de tu ojo
Ujú. antes de ver la astilla en el ojo ajeno, en la paja Seguro. en el ojo ajeno. Seguro. Entonces, reconocer mi aporte al conflicto, ir en forma humilde y buscar esa reconciliación, Ujú. buscar el perdón, pedir perdón. Y si todo debería terminar allí. Sí, ¿Sí? cierto. Cuando hay reconocimiento de la falta de ambos lados, nos reconciliamos y se cerró el tema. Sí. Ahora, de alguna forma, Jesús en Mateo 18 dice después, ahora si no te escucha, ve con 2 o 3 testigos. Sí. Entonces entra el capítulo de lo que es la mediación, Ujú. Ok. en donde a veces las emociones están de relieve tan alto Ujú. que decimos cosas que no queríamos decir, sobre reaccionamos o no nos pronunciamos adecuadamente frente a la otra persona. Sí. El diálogo no fluye de la forma que quisiéramos. Sí. La presencia de un tercero a veces hace que nos mesuremos en nuestro diálogo Sí. y de esa forma podamos llevar un diálogo mucho más efectivo. Ujú. Y ese es el mediador pasivo. Pero también el mediador puede tener un rol más activo en donde él entrevista con las partes y Sí. podría... Hay distintas formas, ¿no? De hay mediación. distintas formas, pasiva y activa. Ujú. Pero cuando aún eso no funcionara, dice, bueno, involucra a un líder de la iglesia. Ujú. Y ahí entra la parte de rendición de cuentas, entra la parte de lo que es la disciplina también de la iglesia, porque hay un corazón endurecido, ¿no? Sí, seguro. Va en esa dirección. Sí. Podríamos ampliar bastante más. Sí. Los conflictos no solamente son relacionales, aunque primordialmente lo son, pero también son muchas veces hay temas materiales involucrados. Ujú, seguro. Una deuda que no se Sí. pagó a tiempo, Sí. que genera en un conflicto personal finalmente. Ujú. Entonces, hay una dinámica entre que se resuelva la parte personal y a partir de ahí también se puede hacer el diálogo en lo relacional, en lo material, perdón. Sí. ¿Sí? El llegar a un acuerdo. Y ahí entramos en el tema de la negociación. Ujú, cierto. Una negociación cooperativa Ujú. en lugar de competitiva, Exacto. donde Sí. cada cual solo quiere ganar Sí. su parte. Claro, me parece que ahí está el amor. Si el amor está presente y uno está no solamente pensando en sí mismo, sino en el otro, eso cambia la postura. Total. Pero me parece que es un trabajo llegar a ese punto. Exactamente. O sea, cada uno de los aportes de los terceros que se involucran, finalmente el objetivo va a ser buscar la reconciliación de las dos partes. Sí. ¿Sí? En la mediación, la decisión de la solución está en las partes. Ujú. ¿Sí? Y los terceros lo que hacen es persuadir o tener diálogo con cada una de las partes para abrirle los ojos, ayudar a que ellos entiendan cuál es la viga que no han podido reconocer Sí. o por qué motivo no han podido perdonar Ujú. aún a la otra parte, ¿verdad? Claro, claro. Pero son herramientas que la palabra nos pone a disposición para persuadir, pero al final de cada camino, así se llegara a la rendición de cuentas, se llegara a la disciplina, Sí. siempre debemos tener la mirada en la restauración. Es como aumentarle la presión de la situación y del contexto Sí. para lograr que la persona sea tocada y entre en sí y diga, sí, definitivamente necesito confesar esto, necesito reconocer Sí. mi parte y así poder avanzar hacia una reconciliación. Ese es el objetivo. Claro, claro. Sí. Y imagino que has visto casos de buenas reconciliaciones y resoluciones y casos que no dieron el resultado buscado. Por eso, de alguna forma, en Romanos 12, 18, Pablo nos dice, en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. Sí. ¿Sí? Y es un regalo de Dios poder vivir en paz.
pero ese regalo todos lo queremos, Sí. todos lo añoramos, pero es un regalo que viene como resultado de vivir según el supremo mandamiento, de honrar a Dios en primer lugar y de amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, cuando yo procuro con todo mi ser esas dos dimensiones, es como la resultante, como una tercera dimensión, esa paz sobrenatural que Dios puede darnos a nosotros. Sí. El mundo busca el resultado final Sí. sin reconciliarse con Dios, Exacto. ni eventualmente o solamente buscar su beneficio en la relación con los demás. Entonces ahí es, por eso estamos muchas veces como estamos. Claro, buscando esa paz sobrenatural. Y me encanta estudiar un poco sobre ese concepto bíblico de que la paz bíblica no es una ausencia de conflicto, sino es estar completo, es tener una armonía, que es la palabra hebrea, que es shalom, y griega, que es erene, que es otra cosa. No es, porque si solo fuera ausencia de conflicto, podríamos huirnos, o podríamos ser agresivos y terminar la relación. Y en ese mapa de ruta, en esa guía que nos da Mateo 18, no es que yo, ya fui a hablar y no resultó, ya está. No, claro. Es ir repetidamente, ¿verdad? Sí. Pero llega un momento que también debemos entender cuál es nuestra límite, cuál es el límite, y de alguna forma no actuar en nuestra propia fuerza, sino en una dependencia de Dios. Y tener nuestro círculo de oración que nos esté apoyando y que nos dé sabiduría, Dios nos dé sabiduría de cómo, cuándo, en qué escenario, porque al final del día nosotros somos responsables, por la parte de la Biblia, de hablar la verdad en amor. Pero es solo Dios el que cambia los corazones de la otra parte. Sí. Entonces, eso es como también decir, bueno, he hecho todo lo que está a mi alcance. Necesito confiar en la soberanía de Dios, quien tiene un plan con la otra persona, y que esa persona, por la gracia de Dios, en algún momento se va a alinear con ese propósito. Y hemos visto que años más tarde se resuelven algunos conflictos. Y la Biblia tiene un ejemplo que me viene a la mente, es la historia de José, ¿verdad? Vendido como esclavo por sus hermanos en Egipto. Pasa todo lo que conocemos de la historia de José. Años, casi 40 años, 39 años por allí. Y resulta que recién al final de cuando ya el padre Jacob murió, los hermanos van y piden perdón con él. Pero José, en todo ese ciclo, nunca cambió su posición, nunca juzgó a los hermanos, nunca les hizo pagar por lo que le habían hecho, porque esa es la confianza en la soberanía de Dios. Algún día todos rendiremos cuenta delante del Padre. Pero José decía, mi lugar es hacer lo que Dios me pide en ese tiempo. Y él dice, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios tuvo un plan para preservar una nación. Entonces, después de esa historia, leemos que José vive otros más de 50 años en paz. Y es esa paz que Dios le dio por haber hecho lo correcto delante de él. Qué regalo, tan necesitado de parte de nosotros. Qué bueno, Helmut. Y, bueno, muy interesante todo. Y yo sé que hay mucho más para hablar sobre el tema, pero te quería preguntar por las personas que están escuchando, que tal vez, ¿cómo las personas que están escuchando y que no han estudiado sobre la resolución de conflictos, ¿cómo podrían prepararse personalmente para situaciones personales o también para el ministerio? ¿Cómo podrían profundizarse más en el tema para capacitar a otros en sus iglesias, para tratar temas en sus iglesias? De ambos lados, ¿qué hacemos?
el seminario está ofreciendo, digamos, la carrera de liderazgo y ha incluido en la currícula este curso. Estamos dando en este momento. Interesantemente, hay un grupo de misioneros sirviendo en Nepal. Sí. Que se están conectando en forma remota para tomar esta enseñanza, este curso. Y a veces decimos, bueno, misioneros en el campo, misioneros ya están formados. Claro, no tenemos problemas, ningún conflicto. Y sin embargo ellos aprecian mucho y están muy atentos siguiendo toda la temática, ¿no? Entonces, qué bueno. Me han dicho, yo he leído varias veces que la causa principal de misioneros que tienen que dejar el campo para volver a sus países por conflictos, no con gente de su campo, sino con colegas, con compañeros de la misión. Es lo que al inicio de este ciclo me decía una y otra vez el mentor, digamos, este misionero que me acompañó, que hoy ya partió con el Señor, pero que me dejó un legado, digamos, de libros, de material y de experiencias que pude aprender con él. Pero básicamente es estudiar la palabra y buscar la voluntad de Dios y no vindicarnos nosotros frente a una situación que nos ocurre y hacernos esa pregunta: ¿cómo puedo honrar y agradar a Dios en medio de esta situación? Dios no nos mide. A veces me preguntan, bueno, ¿cuántos conflictos has resuelto? ¿Cuántos? Y no lo sé. No se trata de eso. Porque Dios no nos mide por la cantidad de situaciones que habremos resuelto, sino por la obediencia y fidelidad que habremos tenido a lo que Él nos dio, nos puso en nuestras manos. Es un tema de mayordomía, de alguna forma, de aquel rey que se va lejos y deja tesoros o deja unas monedas a sus siervos, ¿verdad? Y al tiempo vuelve. Yo lo veo de esa forma y quiero honrar a Dios y tratar de que ese material que alguien me puso en mis manos pueda ser usado para su gloria. Qué bueno. Y entonces está hablando de otra forma de éxito ministerial. Exactamente. El éxito es, y yo lo veo en la bendición que he recibido de poder vivir relaciones sanas. Claro. Y poder animar y conducir. Y hay un área muy de aplicación muy clara, que es el líder y el conflicto, que siempre es la última clase de cuando ya vimos todo el material. Sí. Damos esto para quienes ocupen posiciones de liderazgo. Vivimos rodeados de conflictos y tenemos la oportunidad de apagar los incendios o a veces tristemente echar leña al fuego, ¿no? Entonces, claro. Y de ahí parte toda esa diferencia en el resultado final. Entonces, por eso la importancia de ser obediente y fiel durante el proceso y no solamente lograr tal o cual resultado. Claro, no ser tan pragmático, sino abierto a la guía del Señor en el proceso. Soberanía de Dios en medio de las luchas, en medio del conflicto. Sí, qué bueno, pero un desafío también por los impulsos humanos que tenemos. Helmut, la verdad estoy disfrutando mucho la conversación. Quiero hacer un par de preguntas para terminar. Estamos bien con tiempo. Okay. Y una pregunta es si tal vez podría ser con términos genéricos, pero dar un ejemplo de una resolución de un conflicto que has experimentado o participado en. He participado en varios. Muchas veces son acompañar a personas que atraviesan algún conflicto, consejos, y ya luego la mediación no es tan común en mediación más formal. Sí. No es algo tan común aquí en nuestras iglesias. Pablo insta a la iglesia a formarse y ser árbitros también. ¿Sí? Cuando no hay una resolución sobre un tema material, por ejemplo. Muchas veces las partes concurren a un juez o, digamos, presentan el caso ante la justicia.
Entonces, sí he tenido alguna oportunidad de hacer una especie de conciliación cristiana. Le llamamos, que es un proceso un poco más completo en donde hacemos una etapa de coaching con las partes involucradas y acompañamos a las partes a reconocer su aporte al conflicto. Y en medio de ese proceso de coaching llega un momento en el que decidimos, bueno, ahora vamos a hacer una reunión entonces entre las dos partes, y hay todo un protocolo para seguir adelante en medio de esa reunión, donde el mediador o el equipo de mediación busca preservar un diálogo cortés, de respeto, busca que cada parte pueda exponer su historia, lo que espera lograr como resultado de esa disputa o de esa mediación, y a partir de ahí, bueno, se va dibujando como una tormenta de ideas en el pizarrón, anotando las diferentes soluciones posibles, los puntos en disputa, y en medio de esa gran reunión o larga reunión, que muchas veces lleva muchas horas, hay oportunidad de hacer como pausas, como breaks, en donde podemos hablar con alguna de las partes, porque estamos viendo que hay una tendencia a tal cosa o a tal otra. Y caucus se llama en el inglés. Y en ese tiempo poder insistir otra vez. Mira que en aquel tiempo estuvimos hablando, ¿recuerdas cuando hicimos esa reunión privada? Bueno, quiero recordarte, ¿no será que es tiempo de confesar tal o cual cosa, o de reconocer, tú ya dije algo, pero parafrasearlo de tal o cual manera para que suene un poquito más, para que sea más convincente? Muchas veces tenemos la tendencia a ser muy superficiales, pero se requiere que la confesión sea tan profunda como como el dolor o como la herida que se ha causado en la otra persona. Rescatarla desde el punto emocional en donde la otra parte quedó atrapada en alguna manera en ese conflicto. Entonces, desde ahí, traerla, acompañarla y poder lograr un acuerdo que otra vez, como mediadores, sugerimos, pero son las partes las que toman la decisión, ¿verdad? Así que todo un proceso. Todo un proceso. Sí. Con una estructura, pero una estructura bien pensada. Una estructura bíblica, y como mediadores no somos neutrales, sino imparciales. O sea, debemos ser imparciales con las partes, no tomar partida por ninguna de las partes, equilibrar cualquier diferencia de poder cuando alguien se presenta con su jefe, o un miembro con el pastor, o con el líder del ministerio. O sea, debemos equiparar eso, buscar ese balance de alguna forma, pero no somos neutrales, por cuanto no buscamos en el vacío donde está la respuesta, sino vamos a tener una respuesta bíblica. Vamos a buscar que las partes resuelvan el diferendo desde una perspectiva bíblica. Ahí está la meta. Está la meta, sí. Buenísimo. Bueno, Helmut, ha sido una gran bendición tener esta conversación contigo. Gracias por venir y aceptar la invitación. Y bueno, es muy claro que se puede estudiar en los principios bíblicos, se puede estudiar aquí en el seminario la materia de resolución de conflictos que estamos dando en este momento. Y un consejo más para ellos que están escuchando, que tal vez están enfrentando conflictos o están sirviendo en una iglesia donde hay conflictos, un consejo o palabra de aliento. Palabra de aliento. Dios quiere nuestra obediencia, nuestra sumisión. Y yo sé, porque los he atravesado, y no estoy libre de nada, pero Dios quiere nuestra humildad en medio del conflicto, y que el conflicto no es algo malo en sí, porque quizás es una oportunidad para modelar cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo en cada paso de ese conflicto.
tómate un tiempo, medita en el Señor, busca en esos pasos que da Mateo 18, busca en tu corazón lo que dice Santiago capítulo 4, que habla de esas guerras, de esos pleitos que combaten en nosotros, y ser fiel a lo que la palabra nos enseña a lo largo, en cada paso, en cada etapa. Ujú. El resultado, que sea un resultado de la obediencia y de la fidelidad a la palabra, y Dios va a bendecir de alguna forma ese proceso. Pero Él es soberano. Claro. Él no te deja solo No. en medio de cualquier conflicto. Entonces, agarrarnos fuerte Ujú. y que Él no nos va a soltar. Ok, buenísimo. Buenas palabras para nosotros. Muchas gracias, Helmut. Y gracias a ustedes que han escuchado este podcast. Es una bendición servirles a ustedes. Y bueno, hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.